Bueno, para el ejercicio 2 del capítulo 10 dice hay f' de x para cada una de las siguientes funciones f. El autor tardó 20 minutos en calcular las derivadas para la sección de soluciones. El lector no debería costarle mucho más tiempo calcularlas. Aunque la rapidez en los cálculos no es un objetivo de las matemáticas, sí se desea tratar con aplomo las aplicaciones teóricas de la regla de la cadena. Estas aplicaciones concretas deberían ser un juego de niños. A los matemáticos les gusta hacer ver que ni siquiera saben sumar, pero la mayoría pueden hacerlo cuando lo necesitan. El primero dice f de x igual a seno de x más 1 al cuadrado por x más 2. Entonces, la regla de la cadena nos dice que cuando se tiene una composición de funciones, la derivada de esa composición es la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Entonces aquí tenemos que derivar lo que sería primero la derivada del seno, que es coseno de toda esta expresión. Ponemos coseno de x más 1 al cuadrado por x más 2. Y a eso multiplicarlo por la derivada de la función interna, que sería la derivada de esto, ¿no? Sería, como tenemos un producto, sería esta primera expresión por la derivada de x más 2, que nos da x más 1 al cuadrado, más esta segunda expresión por la derivada del primer término, que sería x más 2 por 2 veces x más 1. Listo. Ahora para la segunda tenemos el seno al cubo de x cuadrado más seno de x. El principio es el mismo. Primero tenemos que derivar el seno al cubo, que sería 3 seno cuadrado de x cuadrado más seno de x. Ahora, como hemos visto eso como una potencia, también hay que derivar lo que sería la base, es decir, el seno de esta expresión, que es el coseno de esa misma expresión. Y finalmente, a su vez, multiplicar por la derivada de ¿qué? Del argumento, ¿no? Que sería 2x más coseno de x. Y es lo que hemos escrito aquí. Listo. El 3 tenemos seno al cuadrado de x más seno de x al cuadrado. Tendríamos la derivada del seno cuadrado de x, que es 2 seno de toda esta expresión, por la derivada de toda esta expresión, ¿verdad? Que es 2 veces esa expresión por la derivada de lo que tenemos como argumento de ella. Sería 1 más coseno de x. Y todo eso, claro, como esto fue la derivada de una potencia, tenemos que derivar la base, que es coseno de esa expresión. Entonces tenemos 2 veces el seno de esa expresión por el coseno de esa expresión por la derivada del argumento, que es 2 veces x más seno de x, por la derivada de eso, que es 1 más coseno de x. El cuarto dice seno de x al cubo sobre coseno de x al cubo. Nuevamente es el coseno de esta expresión por la derivada interna, que es la derivada de un cociente. Sería coseno de x al cubo por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado coseno de x al cubo, menos x al cubo por la derivada de coseno de x al cubo. Esto sería x al cubo por 3x cuadrado seno de x al cubo. Entonces nos queda x al cubo por 3x cuadrado, nos queda 3x a la quinta seno de x al cubo. Sobre el denominador al cuadrado, que sería coseno cuadrado de x al cubo. Entonces tenemos la derivada del argumento por el coseno de esta expresión. Para el quinto, tenemos una suma, ¿verdad? Entonces sería la derivada de esto, que es coseno de esta expresión, multiplicado por la derivada del argumento, que sería x por la derivada del seno, que es coseno de x, más seno de x por la derivada de x, que es 1. Entonces nos queda esta como derivada del primer sumando. Para el segundo sería el coseno de esta expresión por la derivada de dicho argumento, que sería 2x coseno de x cuadrado. Para el sexto tenemos coseno de x a la 31 al cuadrado. Este 31 al cuadrado no debe de asustarnos porque sigue siendo un número. Entonces esto es la derivada de una potencia. Sería simplemente bajar el número, poner coseno de x al dicho número menos 1. Y eso multiplicado por la derivada del coseno, que es seno de x. Para el séptimo tenemos seno al cuadrado de x por seno de x cuadrado por seno al cuadrado de x cuadrado. Entonces aquí tenemos un producto de 3 miembros. Como el producto es asociativo, podemos asociar la primera expresión con el producto del segundo con el tercero. Y derivando de esa forma sería el resultado seno cuadrado de x por la derivada de este producto, que es seno de x cuadrado por la derivada del seno cuadrado de x cuadrado. Entonces nos quedaría seno cuadrado de x afuera, abrimos corchete, seno de x cuadrado por la derivada de esto, que sería 2 2 seno de x cuadrado por
la derivada del argumento, que es coseno de x cuadrado por 2x. Entonces aquí tenemos 2 seno de x cuadrado por coseno de x cuadrado por 2x. Ahora más esta expresión por la derivada del segundo miembro. La derivada de este miembro es 2x coseno de x cuadrado. Entonces nos queda 2x coseno de x cuadrado por seno cuadrado de x cuadrado. Ya. Eso fue esta expresión por la derivada de todo esto. Ahora tenemos que sumar este producto por la derivada del primer miembro, que sería seno de x cuadrado por seno cuadrado de x cuadrado por 2 seno de x por coseno de x. Para el octavo ejercicio tenemos seno al cubo del seno cuadrado del seno de x. Nuevamente, ¿no? La regla de la cadena nos dice, mira, derivarás esto, 3 seno cuadrado del argumento. Ahora, por la derivada de este argumento, que es este, 3 seno cuadrado. Perdón, ahora por la derivada de este argumento, seno de toda esta expresión, es coseno de esa expresión. Ahora por la derivada de este argumento, que es 2 seno de esta expresión. Ahora por la derivada de esta expresión, la derivada del seno de x, que es coseno del seno de x. Por la derivada del seno, que es coseno. Se queda todo este producto de 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Para el noveno ejercicio tenemos una potencia nuevamente, ¿no? Sería 6 por x más seno a la quinta de x a la quinta por la derivada del argumento, que es 1 más 5 seno a la cuarta de x por la derivada del seno, que es coseno. El décimo tenemos el seno del seno del seno del seno del seno de x. Entonces simplemente es ir con el mismo principio, ¿no? Que en principio sería derivar escalonadamente. La derivada del seno es coseno. Luego por la derivada de esto, que es coseno de esto. Luego por la derivada de esto, que es coseno de esto mismo. Y así, ¿no? Entonces, derivando la más externa, nos queda coseno de todo este argumento. Coseno de todo ese argumento de 4 senos. Ahora, la derivada de este argumento de 4 senos es el coseno del argumento de 3 senos. Con argumento 3 senos. La derivada de estos 3 senos es coseno del argumento con 2 senos. La derivada del seno de este seno es coseno de ese mismo seno. Y la derivada de este seno es coseno de x. Entonces aquí está. Es el producto de todas estas 5 cosas. Ahora el décimo, tenemos el seno del seno a la séptima de x a la séptima, más 1, todo eso a la séptima. Entonces, esto es coseno de esta expresión por la derivada de ese argumento, que es 7 veces la expresión a la sexta, por la derivada de lo que adentro se encuentra, que sería 7 veces seno a la sexta de x a la séptima, por la derivada de x a la séptima, que es 7 veces x a la 6, por la derivada del seno de x a la séptima, que es coseno de x a la séptima. Y listo. Vamos para el octavo. Dice el seno de x cuadrado más seno de x cuadrado más más seno de x cuadrado, ¿no? Entonces, esto sería, la derivada de este seno es coseno de toda la expresión. Ahora, la derivada de esta expresión es 2x más la derivada de este seno, que es coseno de esa expresión, por la derivada de ese argumento, que es 2x más coseno de x cuadrado por 2x. Entonces, listo. Ahí está. Vamos con el noveno. El noveno es el seno de 6 veces el coseno, de 6 veces el seno, de 6 coseno, de 6x. Entonces vamos aplicando cosenos desde afuera hacia adentro, ¿no? La derivada del seno es coseno de esta evaluación. Luego, la derivada de este coseno es menos seno, ¿no? Entonces nos queda por menos 6 seno de todo este argumento. Ahora, la derivada de este argumento es 6 coseno del mismo argumento. La derivada de este argumento es menos 6 seno de este argumento por la derivada de este argumento, que es 6. Entonces, en principio es simplemente derivar argumentos e irlos multiplicando. Aquí, como tenemos menos por menos, nos da más el producto. 6 por 6, 36. Por 6, 6 por 76, 6 por 18, 216. 216 por 6, 1296. Entonces tenemos 1296 por este producto. Para el quinceavo, tenemos el seno de x cuadrado por el seno cuadrado de x sobre 1 más seno de x. Tenemos la derivada de un cociente, ¿no? Entonces sería el denominador multiplicado por la derivada de este numerador. Sería 1 más seno de x por
la derivada de este producto, que es esta cantidad por la derivada de este, ¿no? Sería seno de x cuadrado por 2 seno de x coseno de x, ¿no? Más, ahora, esta expresión por la derivada de seno de x cuadrado nos queda seno cuadrado de x por 2 coseno, perdón, 2x coseno de x cuadrado. Sí, coseno de x cuadrado, aquí me faltó un 2. Ah, no, perdón, perdón, estoy mal. Ah, no, sí, 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 estoy bien. Estoy bien. Perdón. Ahí. 2x coseno de x cuadrado. Ahora, menos esta expresión por la derivada del denominador, ¿no? Sería seno de x cuadrado, seno cuadrado de x por coseno de x. Y toda esa expresión dividida para el denominador del cuadrado. Vamos con el siguiente. Ahora, en el 16 tenemos 1 sobre x menos 2 sobre x más seno de x. Como tenemos un cociente algebraico únicamente de estas expresiones, podemos primero operar esta expresión para que luzca un poquito más corta y derivar de una manera un poquito más fácil, ¿no? Por ejemplo, si resolvemos este denominador nos queda x cuadrado más x seno de x menos 2. Y denominador nos queda x más seno de x. El denominador del denominador pasa a ser numerador y nos queda x más seno de x sobre la expresión que ya citamos, ¿no? X cuadrado más x seno de x menos 2. Entonces la derivada de esto sería la derivada de este cociente. Sería x cuadrado más x seno de x menos 2 por la derivada del numerador, que es 1 más coseno de x. Ahora, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 2x más x por coseno de x más seno de x, es lo que tenemos aquí, y todo ello sobre el denominador al cuadrado, ¿no? X cuadrado más x seno de x menos 2 al cuadrado. El 17, seno de x al cubo sobre seno de x al cubo sobre seno de x. Entonces tenemos que aplicar la derivada de un cociente, ¿no? Pero primero, lo que está más afuera es el seno. Entonces la derivada del seno es coseno de esta expresión. Ahora sí tenemos que derivar el cociente. Sería este denominador por la derivada de x al cubo, que nos queda 3x cuadrados, este denominador, menos x al cubo por la derivada de este denominador, ¿no? Que es al cubo por la derivada del seno es coseno de esta expresión. Ahora, la derivada de esta expresión es la derivada de un cociente. Sería seno de x por 3x cuadrado menos x al cubo por coseno de x, ¿no? Y ello sobre el denominador del cuadrado. Ahora, toda esta expresión va dividida sobre el denominador del cuadrado, que sería seno al cuadrado de x al cubo sobre seno de x. Y listo. Esa es la derivada del 17. Vamos con el 18. Aquí, la derivada del seno es coseno, entonces tenemos coseno de esta expresión. Ahora, la derivada de esta expresión es la derivada de un cociente. Sería x menos seno de x sobre x menos seno de x por la derivada de x, que es 1. Entonces nos queda esto por un lado. Ahora, menos x por la derivada de esta expresión. Sería 1 menos la derivada del seno, que es coseno de esta expresión, por la derivada del cociente, ¿no? Sería x menos seno de x por la derivada de x, que es 1, menos x por la derivada de x menos seno de x, que es 1 menos coseno de x, ¿no? Entonces aquí me está faltando también un x. Mm. Menos x por la derivada de esto, que es 1 menos coseno de x. Y todo ello sobre el denominador del cuadrado, que sería x menos seno de x al cuadrado. Ya listo. Listo, entonces todo esto como numerador y de denominador tenemos esta expresión al cuadrado, que sería x menos seno de x sobre x menos seno de x al cuadrado. Listo. Entonces, esos han sido los 18 literales del ejercicio 2. Gracias.